Universidad Autónoma Indígena de México. Toda la gente, todos los pueblos. Chicas, buenas tardes. ¿Quién anda por ahí? Ya son las 7:02. Buenas tardes, maestra. Hola. Hola, hola. Buenas tardes, maestra. Buenas tardes. Activen sus cámaras para verlas, guapas. Hola. Ya habíamos trabajado antes, ¿verdad? ¿Qué materia trabajamos? Ya, pero no me acuerdo la materia, maestra. ¿No fue la de investigación y acción participante? Sí, esa. Sí, esa fue. Perfecto, perfecto. Perfecto, porque esta nueva materia exige de conocimientos previos. Entonces yo, pensando en ustedes, dije, ya, ay, ellas ya van en el quinto semestre, ¿verdad? Están en el quinto semestre. Este es el último de ustedes, ¿no es cierto? ¿O les quedó uno más? Sí, ok. Entonces, dije, bueno, pues ellas ya llevaron psicometría, ya llevaron psicología de la normalidad, creo que es, o teorías de la personalidad. Y teoría de la personalidad ya llevaron, ¿verdad? Sí, de la conducta normal también. Ok. Entonces son dos materias que trabajaron con lo que son las teorías de la personalidad, ¿verdad? Y de la conducta normal, que es más o menos los aspectos clínicos. Entonces ya con las tres áreas de conocimiento que ustedes ya llevaron, las posibilita grandemente para aprovechar esta materia. Porque esta materia, aun cuando la UAIM tiene dentro de su sistema la flexibilidad y no establece prerequisitos para cursar las materias, es muy conveniente que como prerequisito tenga ustedes cursados la materia de psicometría, la materia de teorías de la personalidad, de psicología normal y la de investigación también. ¿Por qué? La de investigación también porque la investigación-acción y por el área de especialización de su programa disciplinar de la psicología comunitaria, tienen ustedes que tener las herramientas de la investigación para el abordaje. Eso lo platicamos en la anterior materia. Esta materia necesitamos que ya confluyan todos esos conocimientos para poderla aprovechar, ¿no? Porque se trata de la integración de estudios psicológicos, ¿verdad? Y es una materia donde se refleja mucho del conocimiento que se ha adquirido, ¿verdad? ¿Cuántos somos en el grupo? Para esperarme unos minutillos, esperar a los demás, a las demás. Me faltan, están 5 del grupo más yo, son 6. Maestra, yo solo estoy apoyando a la maestra Clarisa, no soy del grupo. Edna, solo estás, ok. Bueno, entonces, pues no sé, son las 7:06. No sé si quieran que ya empecemos, ¿verdad? Por asuntos de la puntualidad y hay que respetar a las que sí están acá. ¿Les parece? Y que se vayan sumando las que vayan entrando, ¿verdad? Buena pregunta. Bueno, ay. Mi celular me está respondiendo. Cree que le pregunté a él. Ok. Bueno, entonces, déjenme empezar con presentarles la materia para que ustedes se ubiquen en lo que vamos a trabajar. Evidentemente, pues ya saben que la materia se llama Integración de Estudios Psicológicos, ¿sí? Por eso me interesaba que ustedes me precisaran, digamos, las materias anteriores que ya han estado llevando para saber que tienen las bases psicológicas, las bases metodológicas y las bases, digamos,
de apropiación conceptual para esta materia, ¿no? Entonces, pues ustedes saben que en la actualidad y casi desde el nacimiento de la psicología, ¿no? Se ha intentado promover lo que es el mejoramiento en los estudios del comportamiento. No sé si recuerden que ahí por la materia de filosofía, de fundamentos filosóficos de la psicología, había aquel dilema que siempre ha planteado la psicología, no solamente en la actualidad, sino, bueno, al revés, no solamente desde los inicios de la psicología, sino también en la actualidad, de los métodos que utiliza y las técnicas que utiliza la psicología para abordar al sujeto de estudio, ¿sí? Entonces, aquí tengo a mi nieto, miren, otra vez, este chamaco. Hola, diles, hola, hola. Discúlpenme, no está su madre, estoy sola con él y me está jalando. Le voy a dar en mi celular. Ay, no. No me vayan a descubrir, pero les doy mi celular cuando se ponen estos casos. Y le doy mi celular para que vean los juegos. Y y me deje trabajar. ¿Qué quieres, hijo? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres, pa? Permítanme un segundito, por favor. ¿Qué quieres, pa? Un segundito. No se preocupe, maestra. Odio darle el celular porque tiene, hablando entre psicólogas, tiene conductas adictivas este chamaquito, no cumple ni los 2 años y presenta conductas adictivas con el celular, ¿no? Le pongo el YouTube para niños y miren, le vuela el dedito en estarle cambiando a los programas. Obviamente son programas para niños porque ahí le activé la vigilancia parental, pero se clava en el celular y en los programas y puede estar ahí horas, ¿no? Entonces, con todas las consecuencias que esto trae para la vista, para la posición corporal, cuido un poco lo que son los contenidos que no tengan nada que ver con violencia y con cosas así impactantes. Son para bebés, pero sí presenta conductas adictivas, entonces hay que clasificarlo desde ahorita para que no vaya a tener yo ningún problema después. Sí, entonces la mamá está trabajando, mi hijo que es el que me apoya, también está en trabajo, así que me quedé sola con él. Pero bueno, mil disculpas, son cuestiones de la pandemia también, ¿no? De ahora con la nueva realidad. Ok, entonces decíamos que desde el nacimiento de la psicología, una de las principales cuestiones era, bueno, estaba claro lo que es el sujeto de estudio de la psicología, que es el individuo, ¿no? Pero la forma de abordaje, porque acuérdense cómo había un dilema entre lo cuantitativo y lo cualitativo que aún permanece en nuestros días. Pero lo cuantitativo, que es propio de las ciencias exactas y que eran las que prevalecen como ciencia, han cuestionado muchísimo a la psicología, no solamente si esta es ciencia, sino también la forma de abordar y de intervenir, en lo que es el comportamiento. Entonces, la psicología siempre ha tratado de promover el mejoramiento de los estudios del comportamiento, sobre todo en lo que son los métodos y las aplicaciones. Y esto, pues, obviamente obliga a una constante revisión a estas evaluaciones psicológicas. Esta materia tiene como base nodal las evaluaciones psicológicas, ¿no? Pero no solamente eso, sino todo lo que hay los aspectos que hay que considerar
para una evaluación psicológica y lo que sigue, que son los reportes, son el diagnóstico, es el informe y bueno, todo esto, ¿no? Entonces, pues la psicología ha desarrollado todo que digamos, un sistema de conocimientos, unos paradigmas de conocimientos que tiene que ver con la comprensión y con la explicación del objeto de estudio, ¿no? Que es, hasta ahorita, tenemos claro que es el comportamiento del individuo, independientemente de las corrientes psicológicas, ¿no? Independientemente si estamos, digamos, observando desde la perspectiva del conductismo, del cognoscitivismo, del humanismo, de la Gestalt, del psicoanálisis, independientemente de eso, ¿verdad? Siempre, no solamente por los psicólogos, sino por los neófitos en la psicología o por los no psicólogos, se entiende que la psicología estudia el comportamiento del individuo. Por eso se ha desarrollado pues una serie de sistemas que tienen que ver con la forma de comprender y de explicar, ¿no? Ahora, no, antes siempre se ha suscitado conflictos o dilemas en lo que es los mecanismos de observación y la procedencia de esas observaciones, ¿sí? Así que de aquí podríamos nosotros decir, bueno, necesitamos tener claro qué es lo que observa el psicólogo, cómo lo observa, para qué lo observa, ¿sí? ¿Qué puede decir de eso que observa, ¿no? ¿Cómo lo plantea? Y si estas cuestiones nos van a, digamos, nos van a denotar algún valor no solamente de corte filosófico, ¿no? Porque, bueno, la psicología siempre ha fluctuado entre la filosofía, ¿no? Y entre, pues, todo lo que es el humanismo, ¿no? Sino también, pues, todas estas tendencias hacia lo que es o encaminamiento hacia lo que es la cuantificación para poder plantear de manera más objetiva, ¿sí? Nosotros sabemos que la psicología es una área de mucha subjetividad, de mucha interpretación, por lo tanto tenemos que tener todo un cuerpo teórico que nos ayude a argumentar, que nos ayude a explicar, ¿no? Cómo es nuestro objeto de estudio. Y bueno, y cuáles son las condiciones, digamos, contextuales y contemporáneas. Así que, como la psicología pretende abordar todo lo que es la problemática humana, mediante el recurso del análisis, es que esta materia cobra importancia, la integración de los estudios psicológicos. Entonces, esto representa uno de los, digamos, más elementales objetivos de lo que es la evaluación y de lo que es el diagnóstico, ¿sí? Entonces, miren, casi siempre por las áreas de especialización de la psicología, ¿no? Casi siempre esto está enfocado hacia la clínica. Sin embargo, ¿sí? No importa que tú seas psicólogo del trabajo, que seas psicólogo educativo, ¿no? O que como ustedes ¿no? estén manejando la psicología comunitaria, la psicología, sí, ¿verdad? Comunitaria, psicología social comunitaria. Son psicólogas, van a ser psicólogas, ¿no? Y siempre va a llegar a ustedes alguna, digamos, alguna situación problemática donde tengas que intervenir cuando se presenta una situación en crisis. ¿Sí? Entonces, no importa que no seas psicóloga clínica, no importa. Eres psicóloga o no eres y punto, para la sociedad. Entonces, la sociedad siempre te va a pedir una especie de diagnóstico. ¿Sí? Si es un niño con autismo, te va a decir, te va a preguntar, ¿no? Qué grados de autismo puede tener o que dentro del espectro del autismo, qué estrategias se pueden manejar para la correcta atención, si es alguien con esquizofrenia, si es algo con neurosis, con ansiedad, con angustia. Ahora que están
los duelos tan, desgraciadamente, tan frecuentes y que nos ha tocado estar así como que muy de cerca en algunas situaciones, casi siempre te piden la intervención desde la psicología. No sé a ustedes si les ha pasado, pero siempre, no solamente la familia, sino la sociedad te demanda, ¿verdad?, conocimiento que tenga que ver con la clínica, ¿sí? Por eso es importante también abordar desde la psicopatología. ¿Ustedes también llevaron psicopatología? A ver, platíquenme. ¿No? Habría que llevarlo, insisto, no importa que sea psicología social comunitaria. ¿A poco en las comunidades no se dan la esquizofrenia, la psicosis, los niños con espectro autista, los niños con bipolaridad? Fíjate que sí debería de haber una materia, pero bueno, ok, no importa, ¿verdad? Para eso está el manual de los trastornos mentales, que es el DSM, ¿no? Que ya está el 5, nada más que todavía está en inglés, pero ustedes háganse de ese manual, ¿no? Ahorita el que está, digamos, con el que se está trabajando aún es con el DSM-4 para identificar los trastornos mentales y los trastornos de comportamiento y los trastornos de personalidad. Ahorita más adelantito vamos a, digamos, hablar un poquito más de esto. Fíjense que me preocupa esto porque una de la temática dentro de la segunda unidad habla sobre justamente esto de los trastornos mentales y el diagnóstico que está basado en el DSM, el DSM-4 ahorita, ¿no? Porque esto de la integración de estudios psicológicos que tiene que ver no solamente como un conjunto de batería de test para evaluar el área que quieras, sino con la entrevista, la observación directa, tiene que derivar en un diagnóstico, forzosamente en un diagnóstico, ¿no? Entonces, en el diagnóstico tú tienes que poner, ¿no?, si presenta alguna anormalidad, si presenta alguna, digamos, alguna neurosis, si presenta, ¿qué estás encontrando? Y además, ¿verdad?, una prospectiva del diagnóstico, ¿sí? Como que qué hay que hacer, no el tratamiento propiamente, no el tratamiento porque si bien el tratamiento ya dentro de, como terapia, como es propio de la psicología clínica, y bueno, hasta podría ser de la psiquiatría, pero sí nosotros debemos de estar capacitadas forzosamente para hacer este tipo de trabajo, ¿sí? Esto que es un diseño de estudios psicológicos que te arrojen un diagnóstico, ¿no?, y que puedas tú redactar el informe, ¿sí? Y esto obviamente tú tienes que ser capaz de identificar si hay alguna patología, ¿sí? Pero bueno, ya que lleguemos ahí nos preocupamos. Por lo pronto, centrémonos en la parte introductoria de qué se trata la materia, ¿no? Es uno de los elementos, de las herramientas que van a tener muy relevantes, porque, insisto, no importa que ustedes sean psicólogos sociales comunitarias, a veces el área de oportunidad se te presenta, ¿verdad?, pues en otra que nuestra especialidad, ¿no? En el área social, perdón, en el área del trabajo, en el área educativa, hasta en el área clínica, ¿sí? Entonces, hay que tener la capacidad para trabajar con esta herramienta, que no es cosa del otro mundo, por supuesto que no, pero sí implica, ¿no?, implica conocimiento de las herramientas, amplio y profundo, de las herramientas que ustedes van a utilizar. O sea, de la entrevista, que ya llevaron también entrevista clínica, ¿verdad? Entrevista con enfoque clínico. No solamente cualquier entrevista con enfoque clínico. De la observación, ¿sí? Observación entrenada. O sea, no solamente mirar, sino observación entrenada. De manejo de la herramienta como por ejemplo, una de las herramientas que se maneja ahí para los diagnósticos es la autobiografía. La autobiografía también estructurada y bueno,
el conocimiento amplio y profundo que te permita leer entre líneas, porque una autobiografía casi siempre tiene, digamos, tintes proyectivos, ¿sí? Bueno, tienes que tener conocimiento amplio de las herramientas, ¿no? No solamente de los test, o sea, tú tienes que saber, ¿no? Que si vas a aplicar un MMPI, ¿no? Está fundamentado en una teoría, ¿sí? Tienes que saber cómo lo vas a aplicar, tienes que saber no solamente todo lo que es el protocolo de aplicación, que bueno, uno puede leer antes de la aplicación, sino cómo interpretarlo y cómo encajar estos resultados dentro de un contexto en el que está permeando la observación y la entrevista, ¿no? Entonces, no solamente el conjunto. Bueno, fíjate, recapitulo, tienes que conocer las técnicas con las cuales vas a obtener la información. Entrevista, observación, autobiografía y bueno, alguna otra. Tienes que conocer amplia y profundamente los test que tú vas a manejar. Y tienes que conocer también amplia y profundamente la teoría, o sea, la perspectiva teórica en la cual se fundamentó esa, digamos, esa prueba, ¿no? Para poder entenderla. A ver, me explico más. Por ejemplo, ustedes conocen el Macover. ¿Sí conocen el Macover? A ver, díganme sí o no. Aquí las veo. ¿Se acuerdan del Macover? No. El Macover te maneja es un test, obviamente, te maneja la figura humana, ¿sí? Te maneja la figura humana y uno nada más, lo único que les pide a los sujetos es que dibujen una figura humana, o sea, una persona. No le dices una niña, no. Entonces, en el dibujo uno, si lo dibuja grande, si le dibuja manos, si no le dibuja boca, si los trazos son leves, si los trazos son intensos, si los trazos terminan en pico o redondeado, cada una de esas cosas significa algo, ¿sí? Entonces, la prueba del Macover, que es de la figura humana, o sea, claramente es una prueba proyectiva. Y las pruebas proyectivas, a ver, ¿qué base tienen las pruebas proyectivas? ¿Están fundamentadas en qué corriente psicológica? A ver, díganme. Piénsenle. Elijan alguna de las que les mencioné antes: conductismo, gestal, humanismo. Anímense, nos prueba, anímense. No se vale equivocarnos. Ustedes vieron dentro de su programa corrientes, lo que son las teorías, sí, teorías y sistemas, ¿no? Sí vieron teorías y sistemas. La materia esta. Porque la materia de teorías y sistemas te aborda todo eso. Las corrientes psicológicas, ¿sí? Entonces, tú cuáles son las corrientes psicológicas, cuáles son los objetivos y las características de las mismas, incluso para tomar tu propia postura, ¿no? Yo no sé si les comenté la vez pasada, pero yo, digamos, coincido dentro de las corrientes psicológicas, coincido con el conductismo, bueno, desde la educación evidentemente, coincido con el conductismo y coincido con el cognoscitivismo. Entonces yo tengo un enfoque cognitivo-conductual, digamos como filosofía personal, pero transité hacia el humanismo, ¿sí? Entonces todos los que son esta generación de psicólogos humanistas, bueno, también coincido con ellos, con lo que es Roger, con lo que es ay, se me olvidó esta mujer, Karen Horney, que es humanista, Roger Moy, que es humanista, Jung, que es humanista, Erik Erikson, eso también la conocen, que son humanistas. Entonces coincido con algunos de los postulados de ellos. Entonces soy una mezcla
digamos, la forma en la que yo practico la psicología. Soy una mezcla entre cognitivo-conductual y humanismo. ¿Sí? Entonces, ustedes tienen que tomar su propia postura, ¿no? Su propia posición, decir, yo soy conductista, ¿no? Soy conductista o soy humanista, ¿no? O soy psicoanalista, también, ¿no? Y bueno, ya que dije psicoanálisis, le doy la respuesta de la pregunta anterior. Un test proyectivo está basado en la corriente psicoanalítica, ¿no? Porque lo que quiere es denotarnos los contenidos del inconsciente, ¿sí? Entonces tú tienes que saber que si vas a abordar un test proyectivo, la corriente, digamos, el contexto bajo el cual se va a interpretar, tiene que ser desde el psicoanálisis. Entonces tienes que saber cómo se estructura la psique según Sigmund Freud. O sea que ahí el yo, el ello, y que hay mecanismos de defensa y que habría que ver en qué está inconsciente, qué está en el preconsciente y qué está en el consciente para poder interpretar, ¿sí? Por eso le decía que esta materia tiene que tener conocimientos previos, ¿sí? Para poder digamos, aprovecharla. Porque, digamos, puede ser muy técnico que yo les diga, miren, la integración de estudios psicológicos tiene que ver con la elección de los test, la batería de test que tú vas a aplicar. Y la batería de test, pues obviamente tienes que ver lo que es la clasificación, que luego la vamos a ver. La clasificación, si es una batería de test, digamos, si te están pidiendo un diagnóstico desde lo laboral, bueno, pues hay una clasificación de test donde se va a medir las aptitudes, las habilidades y las actitudes, ¿no? Por ejemplo, el test de los 16 factores o el Flanagan. El Flanagan se aplica mucho en los aspectos laborales, pero también tienes que medir la inteligencia, también tienes que medir temperamento y carácter, o algunos aspectos de la personalidad, y así se conforma una batería de test. Eso te puedo decir, pero además tienes que entrevistar y además tienes que observar. Y luego formato para vaciar los resultados, y luego tienes que poner tus propias apreciaciones, perdón. Entonces, pues podría ser bastante simplista, bastante sencillo, ¿no? Pero lo que esto implica es mucho más complejo. Tienes para un diagnóstico. Si clínica, vamos, puede tener, digamos, consecuencias serias. El sujeto está siendo estudiado y sobre el cual se diagnóstico se van a tomar decisiones, ¿verdad? Entonces, ahí estriba la importancia, ahí estriba, digamos, la complejidad, ¿no? Bueno, ¿cómo ven? Sí, ¿cómo ven? A ver, me gustaría que me den sus opiniones. Pues yo, maestra, apenas voy entrando, pero me parece muy interesante lo que está comentando, lo que nos está diciendo. Mire, sí, a ustedes, yo no sé si ya les ha pasado, ¿no? El hecho de ser psicólogo, sentarte como psicólogo, no, va con el área clínica, forzosamente, ¿no? Entonces, intervengas en una, digamos, en una situación en crisis, tienes que intervenir. Miren, a mí la semana pasada, pues bueno, desgraciadamente uno de mis primos hermanos, por causa del COVID, ¿no? Falleció en Sonora. Mi hermana mayor, que es la que vive aquí en Los Mochis,
recibe la noticia, ¿no? Y entra en una situación de crisis, ¿no? Ella es diabética, es hipertensa, ¿no? Y su hija no la podía controlar y me habla y me dice, oye tía, ven porque no sé qué hacer con mi mamá. No sé, le va a dar aquí un coma diabético, se me va a desmayar porque está en un grito la Santa Señora, ¿verdad? Y no la puedo controlar. Pues allá va la tía Liliana, ¿no? Allá va para ver cómo intervenir para estabilizar, ¿sí? Entonces, ahí tiene uno que sacar todos sus conocimientos, ¿no? Todo lo que es la parte, lo que has aprendido a lo largo, no solamente del estudio de la psicología, sino de la intervención, ¿sí? A final de cuentas, pues bueno, ya llegué, intervine y la dejé más estable, ¿no? Pero eso les va a pasar, eso les va a pasar. Entonces, no solamente en esta parte de intervención en crisis, porque tiene que ser emergente. Ahora, ustedes, como no van a hacer clínica, especialización, pero sí están obligadas a intervenir en crisis, sí están obligadas, sí deben de hacerlo. Y para eso tienen que ser capaces, ¿sí? Porque para eso estudiaste todos los procesos del comportamiento y todo lo que son las herramientas, ¿no? Todas las herramientas de abordaje, lo que te capacita para intervenir, ¿sí? Entonces, que abusadas con esto. Bueno, vuelvo a lo que es el propósito de la asignatura, ¿no? Todo lo que son los estudios psicológicos no son propios de no solamente son propios de la clínica, ya les comentaba, sino que pues aplican a todos los contextos, ¿sí? Y todos donde haya individuos donde se requiera el estudio del comportamiento. Y pues en muchas de las áreas, si no es que en todas, es necesario este estudio del comportamiento. Entonces, esta materia tiene el propósito que ustedes, titulares académicos, logren observar, fíjense, observar, determinar y explicar el comportamiento humano, ¿sí? En cualquier escenario, los diferentes escenarios, ¿no? En donde vaya, dentro del hacer y el quehacer profesional, ¿sí? Entonces, todo esto de observar, determinar y explicar el comportamiento a través de lo que es la adecuada aplicación de los instrumentos de evaluación del comportamiento, ¿sí? De los análisis y del análisis de este proceso y de la articulación de estos datos que se van a recuperar en las pruebas, en la observación y con respecto al marco teórico de que son todas las corrientes psicológicas, ¿no? Ese es el propósito de la materia, ¿no? Repito, digo, es fácil, pero es complicado. Observar, determinar y explicar el comportamiento humano en los diferentes escenarios, ¿sí? A través de los instrumentos de evaluación, ¿no? Obviamente, evaluación del comportamiento, de los análisis de este proceso y de la articulación de los datos recuperados en las observaciones, matizados con un marco teórico. ¿Cómo la ven? Es muy comprometedor, es muy comprometedor, ¿sí? Ahora, mi pregunta, ¿estamos en condiciones de poder hacer eso? Yo les pregunto a ustedes, ¿no? ¿Estamos preparadas para poder hacer eso? A ver, platíquenme. Sí, maestra. ¿Se sienten capaces? Mande. Sí, claro que sí. Muy bien. Sí, maestra. Bueno, capaces porque son inteligentes, claro que sí, todas. No, porque tengan talento, claro que sí. Por supuesto, porque por algo están aquí, ¿sí? Ahora,
a lo que me refiero es que es imprescindible que ustedes tengan un marco teórico que les ayude a la interpretación, ¿sí? Entonces, ¿cómo andamos con eso? Bien, conocemos todas las corrientes. ¿Dónde? Paola. Yo en lo personal creo que bien, digo, más o menos en cuanto a corrientes, sí, de hecho ya lo habíamos visto. Uh-huh. Sí, sí, A es que mí ya la ustedes ya corriente- llevaron una... Perdón, adelante, adelante. Sí, a mí la corriente que me parece más interesante y que siempre me llama más la atención es la del psicoanálisis. Sí, es muy, muy como administrativo. ¿Sí? Es lejos para la terapia porque implica, digamos, hay mucha profundidad en ello y muchísimo tiempo, ¿no? Pero como muy, muy interesante. ¿Sí? ¿Con qué otra? Se escucha muy cortada, maestra, su voz, no sé si los demás también la escuchan así. Me estoy cortando, a ver, díganme. Sí. Se está cortando, a ver, déjenme ver si me puedo conectar. Ay, carambas. Déjenme checar mi... A ver. Sí. No escuché nada, Natalia. Sí, no se, yo no te escuché nada. Sí se está... Yo, mis datos me aparecen bien. No sé, ¿me siguen escuchando entrecortado? Sí, maestra. Doctora, buenas noches. Sí se lo escucha ¿Todo bien? entrecortado. Ay, caramba, déjame ver a ver, voy a desconectar mi internet, volverlo a conectar, porque a ver si Doctora, solamente que si se desconecta se va a cerrar todo porque usted es la anfitrión. ya me conecté de nuevo. Ahora, ¿cómo van? A ver. ¿Sí? ¿Me siguen escuchando igual? A ver, doctora, intenta otra vez. Pues es que en ratito se escucha bien. A ver, porque yo las escucho más o menos. Medio se corta, pero sí logro escucharlas bien. Vaya, sí logro entenderlas. ¿Ustedes a mí no? ¿No me entienden? Ya hay un poquito mejor. Ok, bueno, porque ya desactivé mi internet, volví a activar y me dice que me tiene todas las rayitas, que esto no hay ningún problema, ¿verdad? Entonces, por favor, si no es entendible, ¿verdad? Para desconectar desde el módem, tengo que subir a desconectar desde el módem para a reiniciar. Pero si me entiendes, pues si me entienden, seguimos adelante. Doctora, ¿No? le ¿Seguimos? sugiero... ¿Sí me escucha, doctora? Soy Sí. Clarisa. Sí, Clarisa. Pudiera desactivar su cámara, doctora. A lo mejor eso facilitaría un poquito que se le escuche mejor. Ah, perfecto, perfecto, perfecto.
¿Me escuchan, chicas? ¿Me escuchan ahora? Sí. Sí, maestra. Ah, excelente. Haríamos así, nada más con el audio y Sí, ya se para poder. escucha un poco mejor, ya. Perfecto. Entonces, me interesa que ustedes no solamente conozcan el propósito de la materia, el objetivo general de la materia, porque tendríamos que tomarlo como parámetro para ver si alcanzamos al final, ¿no? Sino me interesa que conozcan la temática que vamos a abordar. Yo tengo seleccionado el material para esta materia, es muy práctico, está muy sencillo. No tiene no tiene desperdicio. El material que les voy a enviar no tiene de lo que es la integración de estudio psicológico, y tenemos que hablar un poco de la comprensión del individuo en textos. Así que vamos a hablar también de todo el proceso de evaluación psicológica. Tenemos éticos dentro del proceso de la evaluación y sobre todo dentro del área que tiene tintes clínicos y bueno, todo a lo que es la interpretación de los datos obtenidos. Esto va a ser la primera unidad. Que aquí ya entra lo que es la carnita de la materia, ¿no? Pensamiento y del contacto que se tiene con la realidad, ¿no? Eso es, digamos, son los indicadores que proporcionan las técnicas psicológicas, tienen que ver con estos aspectos intelectuales, de pensamiento y de realidad. Pero también tiene que ver con el área Se está cortando, compañeros, del internet. ¿sí? ¿Me siguen escuchando, chicas? Muy poco, maestra, es muy poco entendible porque dice una frase y escuchamos una parte y luego hay otro episodio de silencio y otra parte. La verdad sí se está dificultando bastante para entender. En lo personal, no sé las compañeras. Sí, yo también pensé que era mi internet, pero no, creo que no. Porque yo sí escucho bien a Paola, no sé ella. Sí, también te escucho bien. Viene. Ah, ok, entonces es el internet de la maestra, yo creo. Sí, está fallando. Y ahora, chicas, ¿me escuchan mejor? Parece que sí, maestra. Parece que sí. Ah, excelente. Excelente. Me dicen, ¿no? Para reiniciar. Si acaso no se me vuelve a entrecortar, para reiniciar mi módem. Ok, ¿hasta dónde me escucharon? Ah, quién sabe. ¿Qué les estaba diciendo? De las Algo, unidades, bueno, sobre lo que las venía tareas, ¿no? unidad, lo de Ok. las- Ok, bueno, retomo esto. La primera unidad tiene que ver con el contexto, ¿no? La comprensión del individuo y el contexto. Y ahí vamos a ver algunas definiciones y algunas apropiaciones conceptuales, ¿no? De lo que es no solamente evaluación psicológica, sino aspectos éticos dentro del proceso de la evaluación.
¿no? Y bueno, obviamente algunos elementos teóricos que vienen a fundamentar la interpretación de los datos que vamos a obtener. Esto es la primera unidad. Está muy sencillo, les decía que el material que les tengo es muy, digamos, es muy práctico, que no tiene desperdicio, que les va a encantar porque te lleva, es un material muy amigable que te lleva de la mano, ¿sí? Bueno, esa es la primera unidad. La segunda unidad, ¿no? Tiene que ver con los indicadores que nos van a venir a proponer las técnicas psicológicas de indagación. ¿Qué indicadores? O sea, ¿qué es lo que me puede arrojar? ¿Qué es lo que puedo ver? ¿No? Y obviamente tiene que ver con los aspectos intelectuales, las características de pensamiento y con el contacto de la realidad. Esto de entrada, ¿sí? O sea, tú dentro de las técnicas de investigación vas a poder obtener datos que tengan que ver con esto, ¿no? Pero también con el área perceptomotora y el área afectiva, ¿no? Con la capacidad del insight y con estas características, ¿no? Son, digamos, indicadores que casi siempre te va a pedir un, digamos, ¿cómo se le podrá decir a quien te encarga evaluación psicológica? Pues no es tu cliente, no es tu paciente. A veces sí puede ser un paciente, a veces puede ser una institución, a veces puede ser un organismo. Bueno, con tu demandante, le vamos a llamar de esta manera, con el demandante, ¿sí? El demandante, aquella persona que te está solicitando el estudio psicológico, ¿no? Así lo vamos a dejar. Y bueno, también algunos de los indicadores que podemos obtener dentro de este proceso son los mecanismos de defensa y las áreas aquellas áreas que tienen conflicto y aquellas áreas que son libres de conflicto, ¿no? Entonces, lo podemos identificar. Vamos a ver también el diagnóstico psicodinámico, ¿no? Que tiene que ver también con ir y venir entre las estructuras de la psique, entre, digamos, los paradigmas bajo los cuales se rige un individuo. Vamos a ver un diagnóstico diferencial también, ¿no? Claro, todo esto lo podemos revisar en esta materia de manera no tan puntual, porque cada uno de ellos implicaría una materia en sí. Pero nosotros lo vamos a revisar de tal manera que ustedes tengan una idea muy clara y que posteriormente pudieran darse a la tarea de investigar si algún punto en particular les interesa o sienten que constituye un área de oportunidad que hay que fortalecer, ¿no? Entonces, vamos a ver el diagnóstico a través del DSM-4, que era lo que les decía hace un momento, y básicamente con los 5 ejes que maneja el DSM-4. O sea, el eje del trastornos, que es uno, otro de trastornos de la personalidad y retraso mental, el de las enfermedades médicas, el de los problemas psicosociales, que es el 4, y el 5, que es la evaluación de la actividad de forma global, ¿no? Esos son los ejes que nos van a dar a nosotros una línea en las cuales podríamos distinguir cada uno de los trastornos. Pero nos vamos a apoyar en el DSM-4, ¿no? El DSM-4, acuérdense, es un mamotreto muy amplio, ¿verdad? Que aquí no alcanzamos a revisar, ¿sí? Pero lo que me interesa es que ustedes ubiquen dónde está esa información. Para el momento en el que estén realizando un trabajo de este tipo, sepan dónde pueden encontrar si ustedes advierten que algo está pasando con el sujeto que está siendo estudiado, alguna conducta típica, ya puedan llegar dentro del DSM-4 de qué se trata, de acuerdo a la sintomatología que presenta, ¿sí? Y por último, tenemos el informe psicológico,
¿sí? Propiamente, el informe psicológico, ¿no? Que con esto es con lo que cerramos todos los estudios vamos a hacer. Entonces, el informe psicológico que vamos a revisar ahí, ¿no? Tenemos que haber unas consideraciones previas para ver el contexto en el cual se va a elaborar, ¿no? Obviamente tenemos que hacer la selección y el análisis de los materiales de prueba, como les decía hace un momento, ¿no? ¿Qué test vas a utilizar? ¿Sí? Si es de inteligencia, vas a utilizar un WISE, un WIS-CR, o vas a utilizar un Thurston. Si es de personalidad, vas a utilizar un Gordon, puedes utilizar, bueno, cualquier otro, ¿no? Ahorita, digamos, vamos a, más adelante lo vamos a hacer una revisión un poquito más puntual. Entonces, hay que ver la selección y el análisis de los materiales de prueba, ¿no? Tenemos que ver los niveles de inferencia que están relacionados con los ejes del DSM-3, ¿no? Los niveles de interpretación también, o sea, no solamente los datos que vamos a obtener en lo que es el estudio, sino qué hacemos con esos datos, ¿sí? Si te ubican en un percentil 3, si te ubican en un rango 2, no, porque a veces las pruebas psicométricas te dan esos datos, te dicen, bueno, ¿verdad? Tu sujeto está punteando en el percentil 3 y uno dice, ¿y eso qué? ¿Eso qué significa? ¿Cómo lo interpreto? Bueno, son los niveles de inferencia, ¿no? Los niveles de interpretación. También vamos a señalar los criterios de este análisis interpretativo y pues todas el análisis formal y el análisis de contenido, ¿sí? Puede haber también un cotejo entre test, ¿no? O entre intratest y entre intertest para ver la consistencia de los resultados, ¿sí? Acuérdense, un test tiene que tener confiabilidad y tiene que tener validez. Entonces, si tú vas a decir que un niño está clasificado dentro del rango de la genialidad porque tiene más de 100 de coeficiente intelectual, pues tienes que asegurarte que esto sea real. Y para eso puede haber una confrontación de datos entre que esto quiere decir que aplicas un test de inteligencia y luego aplicas otra inteligencia distinto y si los resultados te dan lo mismo, entonces tú ya tienes más bases para dar un diagnóstico, ¿sí? También en el informe tenemos que incluir los datos cuantitativos y los datos cualitativos, ¿sí? Lo cuantitativo va a emanar de la psicometría y lo cualitativo lo vamos a obtener de la observación y de la entrevista, ¿sí? Y finalmente, pues habrá que hablar también sobre las precauciones que debemos de tener en este manejo de resultados, ¿vale? La forma ética de manejar los resultados, ¿sí? Ahora, en eso consiste la materia. Me interesa ahorita decirles cuál es digamos, el criterio para la acreditación de la misma, ¿sí? Ustedes como trabajo final, que tiene carácter acreditativo como producto final, deberán entregar la elaboración de un informe psicológico, ¿sí? Cada una de las, digamos, de las actividades, de las materias, tiene una actividad de apertura, tiene una actividad de desarrollo y tiene una actividad de cierre, cada una de ellas, ¿sí? Y conforme se va avanzando en las actividades, se va construyendo el informe psicológico, ¿sí? De tal manera que al final, nada más vamos a integrar parte de lo que se trabajó en la unidad 1, en la 2 y en la 3. Les digo esto de antemano porque es necesario identificar un sujeto con el cual vamos a trabajar,
¿no? Yo les doy la opción que pueden ser ustedes mismas, ¿no? Vaya, aplicarse un test, ¿sí? Claro, estaría un poco sesgada la información, ¿sí? Porque dentro de la observación y la entrevista, pues bueno, es difícil entrevistarse a uno misma. Pero bueno, podríamos estar respondiendo algunas de las preguntas que son clásicas dentro de esto, ¿no? O lo ideal es que ustedes identifiquen a una persona, ¿no? Que que se preste para digo, en condiciones normales yo les pediría que identifiquen a una persona con conducta típica, ¿sí? Pero no están en condiciones normales, no tenemos condiciones normales actualmente. Entonces, lo que como nos puede funcionar. ¿Qué quieres, hijo? Espérame un segundo. Ay, este chamaco. Como nos puede funcionar, es que, pues ni modo, van a tener que agarrar a su esposo, a su hijo, a un primo de indias, ¿sí? Servir como sujeto, ¿verdad? Para aplicar todo psicológico, ¿sí? Entonces, ustedes van a decidir si es para adultos, si es para que digamos que esté dispuesta a colaborar. Entonces, sí hay que ir identificando con quién vamos a trabajar, porque ustedes deberán entregar un cálmate, hijo. Permítame un segundo, por favor. Bueno, entonces voy a pedir que vayan identificando con quién va a trabajar, porque esta materia no solamente tiene una parte teórica, que es necesaria, tiene una parte práctica. Y esta parte es ir, a medida que vayamos avanzando en las unidades, ustedes tienen que ir trabajando con su sujeto, entre comillas, especial, ¿sí? Que es un hijo, puede ser esposo, puede ser un primo, el que ustedes quieran, ¿sí? Entonces vayan identificando con quién van a trabajar. Al final hay que entregar el informe psicológico. Bueno, ese es uno. Ustedes van a trabajar también, van a identificar hay muchos estudios psicológicos dentro de la red, muchos, ¿no? La gran mayoría tienen que ver con aspectos clínicos, ¿sí? Con algún tipo de patología de personal, para capacitación. Maestra, se le está cortando. Ver cómo anda mi red. Ah, sí. Permítanme. Cortando mucho. Y ahora, chicas, ¿me escuchan mejor? Parece que sí, maestra. Perfecto. Sí, parece que ya. Ok. Ok. Y entonces, mejor. bueno,
Se escucha mejor. Les decía, hay dos actividades que pueden irle pensando de ya, ¿no? Una, ¿con qué sujeto van a trabajar? ¿Con qué persona van a, el sujeto se oye medio raro, ¿con qué persona van a trabajar? Niño, adulto, adolescente, ustedes deciden. Y otro, ir buscando en la red un informe. Más fuerte. Yo creo ¿Cómo dices, Natalia? No, pero en la mañana mismo que se los imprimas antes de ir. No entendí. A ver, otra vez. ¿O no es para mí la cosa? Qué horroroso está horroroso mi internet. Ay, ¿Escuchan, perdón, es chicas? que le estaba diciendo a mi cuñada que de unas impresiones y no me percaté de que tenía el audio prendido, perdón. No, no te preocupes. No te preocupes, Natalia. No te Sí, preocupes. Ok, entonces, complica mucho escuchar volví y me sacó y ya volví. ¿Me escuchan? Sí, maestra. Ok. Miren, es que está muy inestable mi internet. Yo creo que pues, bueno, evidentemente está muy inestable. A ver, me interesa que me comenten si quedó claro, digamos, las actividades que deben de ir identificando. Les decía que es necesario la persona con la que vamos a trabajar y que es necesario que ustedes busquen en la red un informe psicológico es el proceso que se va a revisar, que las actividades tienen que, sobre todo las actividades de cierre, tienen que ver con eso, de las 3 unidades, ¿no? Con identificar el informe, ver si cumple con los criterios, ver el diagnóstico, desde qué perspectiva se está abordando, ver la hipótesis bajo la cual se realizó el estudio, la conformación del estudio psicológico y si los resultados son consistentes o no. Eso va a ser de un informe que ustedes van a agarrar, de cualquier informe que pueden encontrar en la red. Hay muchos, ¿sí? El área, digamos, el enfoque que tenga la investigación también la van a decidir ustedes. Si es uno de corte clínico, de corte educativo, de corte laboral, ustedes también lo eligen, ¿no? Y yo ahí les doy libertad. El otro es el sujeto que vamos a trabajar. Así que vaya a sus hijos de que les puede colaborar con ustedes para
¿no? Tener que tener alguna aplicación de algún test, alguna entrevista, ¿verdad? O algo así, ¿sí? Entonces, miren, está como que muy accidentada la sesión porque me estoy saliendo y entrando. No sé si les parezca que nos quedemos aquí. Sí, porque sí se está batallando bastante, maestra, para poder lograr entender. Tenemos que andar armando las palabras a ratitos. Sí, está difícil, casi no se entiende. Creo que nos quedamos solas. De todas, yo creo, mamá. Saben que yo lo que le pienso es que nos vayamos a quedar como con la materia anterior, que no terminábamos la sesión, no sabíamos ni qué a la hora de la hora. Y luego no, en la plataforma todavía no suben la materia. Entonces, Pues hasta la fecha. ¿Cómo? Me sacó y me volvió a meter el internet. Entonces, no sé, ¿les parece que le voy a pedir a la maestra Clarisa que me dé de alta en el grupo, ¿verdad? Para poder tener comunicación con ustedes y enviarles el material y explicarles mediante el WhatsApp lo que vamos a hacer para la próxima sesión, ¿les parece? Ah, ok. Sí, está bien, maestra. ¿Cuándo subiría la materia a la plataforma, maestra? Yo creo que para mañana ya la tienen ustedes ahí. Sí, no sé por qué, bueno, por miles de actividades que han tenido en la universidad con los de nuevo ingreso, las inscripciones y demás, no la pudieron subir. Bueno, yo también se las puedo mandar, también se las puedo mandar, subirles ahí el programa para que ustedes lo vean y mandarles los materiales para que de una vez vayan revisando el material, ¿verdad? Entonces, eso lo podemos hacer casi no impacto, ¿no? Pero creo que la única que me puede dar de alta es la maestra Clarisa, ¿verdad? Sí, maestra. Bueno, perfecto. Entonces, ahorita mismo le mando yo un mensaje a la maestra Clarisa, a su WhatsApp para que me dé de alta en su grupo y mandarles el programa y mandarles los materiales. Y ahí nos ponemos de acuerdo. Si tienen duditas o lo demás, ya ven que estuvo muy accidentada la sesión, ustedes casi no me escuchaban y yo tampoco a ustedes. Entonces, por ahí nos comunicamos mejor. Y la próxima, digamos, la próxima conferencia será el lunes, ¿verdad? A las 7. Ok. De acuerdo. Muy bien, maestra. Así quedamos entonces. Pues, ahora sí que mil disculpas por las molestias causadas, que son ajenas a la voluntad. Y nos vemos el próximo lunes con el favor de Dios. Ok, maestra. Gracias, bye. Hasta luego. Ok, gracias. Igualmente, buenas noches.